En la parte ecuatoriana de la cordillera andina, se encuentra la entrada a una cueva de enormes dimensiones, la Cueva de los Tallos, que recibe su nombre por estar habitada por las aves nocturnas que se llaman así. Para algunos, esta cueva es la entrada a un mundo intraterreno, un lugar de culto en el que una civilización superavanzada dejó unas reliquias para que fuesen encontradas por el ser humano en el futuro. ¿Realidad? ¿Ficción? ¿O negocio? La entrada más grande de las tres existentes a esta cueva, es una garganta de 65 metros de profundidad con paredes verticales que solo puede ser accedida usando cuerdas. Al llegar al suelo, aparte de encontrar montones de excremento de pájaro, que pueden llegar a formar pilas de 90 centímetros de alto, se puede caminar por enormes corredores y pasajes, algunos de los cuales, parecen haber sido construidos por la mano del hombre, con cortes en línea recta y ángulos cercanos a los 90, aunque en realidad son el resultado de la erosión del agua, y la formación geológica del suelo. La cueva ha sido usada desde hace miles de años. En ella se han encontrado restos fúnebres y vasijas que así lo atestiguan. En la actualidad los nativos del lugar, los indios Shuar, que descienden a la cueva cada primavera para capturar polluelos de estas aves, tienen un gran respeto por la cueva, ya que creen que los espíritus de sus ancestros residen dentro de ella. Hasta aquí, la cueva presenta interés solo para los arqueólogos que pudieran investigar los restos que allí se encuentran. Pero todo cambió cuando entró en escena el espeleólogo argentino de origen húngaro Juan Moritz, aficionado a los mitos ancestrales, y en particular al de la existencia de un mundo intraterreno. En 1968 organizó una expedición a Ecuador para adentrarse en la Cueva de los Tallos. Al llegar allí, según él mismo contó, pudo encontrar en uno de los pasadizos una cámara que contenía librerías repletas de libros con páginas metálicas grabadas con inscripciones, que representarían la historia del ser humano en los últimos 250.000 años. Según este mismo autor, en la localidad de Cuenca, también en Ecuador, vivía un religioso de origen italiano, el padre Carlo Crespi, que tenía un pequeño museo habilitado en la iglesia María Auxiliadora de aquella ciudad, ocupando 3 habitaciones con amplias colecciones de piezas de metal y cerámica, que aparentemente le habían acercado miembros de la tribu Shuar, procedentes del interior de la Cueva de los Tallos, como obsequio por las acciones de caridad del religioso. Moritz llamó la atención de Erich von Däniken, para que se acercase a Ecuador y comprobase sobre el terreno y la naturaleza de los hechos. Y lo consiguió. Däniken se presentó en el museo del padre Crespi y se maravilló de lo que allí estaba expuesto. Una librería de planchas de oro con grabados extraños, y figuras de cerámica que se asemejaban enormemente al arte egipcio. Tanto se asemejaban, que en el libro que publicó en 1973, El oro de los dioses, llegó a plantear si los egipcios pudieron haber llegado a América, o si ellos procedían de allí. O bien, que ambos hubiesen estado en contacto con una civilización superavanzada que pudiese haber dejado secuelas en ambas ubicaciones. ¿Serían una raza de intraterrenos, o bien unos astronautas ancestrales que nos visitaron en el pasado? Evidentemente, en History Channel no pudieron dejar pasar la oportunidad de hacer un capítulo de astronautas ancestrales acerca de esto. En el libro El oro de los dioses, Däniken afirmaba que él mismo había visitado la Cueva de los Tallos, y había visto la biblioteca de libros de metal, aunque más tarde tuvo que admitir en una entrevista para la revista Playboy que eso no fue cierto, ya que el propio Juan Moritz aseguró que él nunca le había llevado allí. Se defendió justificando su mentira, como un recurso literario para dar más dramatismo a la historia. Más tarde se volvería a desdecir, afirmando que sí que la había visitado. ¿Sí? ¿No? ¿Otra vez sí? ¿Qué más da? En 1976, y a raíz de lo publicado por Däniken, el explorador escocés Stanley Hall, un profundo creyente en los mitos ancestrales, organizó una nueva expedición a la cueva, a la que se llevó a un equipo formado por especialistas en muchos campos de la ciencia, e incluso al por entonces profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, y primer hombre en pisar la Luna, Neil Armstrong. Armstrong, que actuaba como presidente honorífico de la expedición, no estaba al corriente de las descabelladas teorías de Däniken, ni tampoco de las pretensiones de Hall. Tras llegar a la cueva, y de explorarla por varios días, las conclusiones fueron que no había ninguna biblioteca de metal, y que en palabras del propio Armstrong, la conclusión de nuestro grupo de expedición fue que las cuevas eran formaciones naturales. Däniken empezó a recibir críticas por lo contado en su libro El oro de los dioses, dejando tanto en entredicho su credibilidad que desde entonces su carrera como charlatán entró en declive.
A este fuego aliado contra Daniken también se unió la revista alemana Der Spiegel, que recurrió al testimonio de un especialista, el Dr. Hartmann, que se personó en el museo del padre Crespi y constató que la mayoría de lo allí expuesto eran falsificaciones. La mayor parte de los objetos de metal eran falsificaciones hechas de estaño y latón, incluyendo un gran número de baratijas turísticas. También recurrió a la opinión del arqueólogo Dan Solatholm, que declaró que el anciano Crespi tenía demencia y que no era capaz de discernir entre el estaño y la plata, ni entre el bronce y el oro. En declaraciones a la revista, también lo reconoció así el propio Moritz. Culpó a Daniken de perder el sentido crítico al visitar el museo, en el que se pasó varias horas fotografiando todo lo que se le ponía por delante. En otra publicación de 1976, se decía que el arqueólogo Pino Turolla había analizado la colección de Crespi, y había observado que uno de los objetos estaba hecho utilizando piezas de fontanería. Concretamente un flotador de cisterna hecho de cobre. Incluso James Randi escribió sobre esa colección en la publicación de Flim Flam. Año 1980. Me quedé sin palabras, pero no por la misma razón que von Daniken. La colección era un fraude absoluto de principio a fin. Ante mí se apilaban trozos de latas, chapas de latón y tiras de cobre, mezcladas con montones de cadenas oxidadas, junto con láminas de metal y piezas de maquinaria. Algunas de las planchas de latón se estamparon con dibujos de todo tipo, desde elefantes a dinosaurios. Me encontré con un flotador de cobre para una cisterna de inodoro y una lámina de estaño en la que todavía se podía leer, producto de Argentina. Randi encontró solo un objeto de oro, que había sido laminado a partir de una bandeja o algo así, sobre la que se había dibujado la figura de una pirámide. Crespi tenía la creencia de que los egipcios y babilonios se habían asentado en los Andes, por lo que no es de extrañar que los artesanos locales le hiciesen figuras copiadas de los libros para hacerle feliz. Noten que en el reportaje de History Channel, ni siquiera mencionan a Juan Moritz. Seguramente no es la persona de la que mejores recuerdos guarda Daniken. En la entrevista que le hizo Der Spiegel, Moritz también confesó que no fue él el que descubrió la cueva, sino una persona misteriosa que se negó a identificar. Tras la muerte de Moritz, en 1991, Hall trató de buscar a la persona desconocida, que resultó ser Petronio Jaramillo. Jaramillo afirmó que había entrado en la cueva en 1946, a la edad de 17 años. Aparentemente fue invitado por miembros de la tribu de los Shuar, en gratitud por su amabilidad y bondad. Jaramillo vio una biblioteca que contenía miles de libros grandes de metal apilados en estantes, cada uno con un peso medio de unos 20 kilos. Cada página estaba impresa por un lado con ideogramas, diseños geométricos e inscripciones escritas. En otra sala había estatuas humanas y puertas selladas, posiblemente tumbas. En el centro había un sarcófago traslúcido, dentro del cual había el esqueleto de un gigante. Jaramillo nunca mostró ninguna evidencia de sus afirmaciones, y murió asesinado en 1998, sin haber llevado a nadie a tan fantástico e increíble enclave. Evidencia notable de que también, como todo el resto, estaba mintiendo.